Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, noticia que de sobra todos conocemos. Héroe fitness, villano fitness, Alfredo, bueno, ha fallecido. Él mismo era consciente de los riesgos a los que bueno, se estaba exponiendo. Y esto tiene que servirnos un poquito a todos para reflexionar. Quienes me conocen o han trabajado conmigo saben que priorizo muchísimo la salud. Para mí que alguien me traiga una medalla, me traiga una copa, me traiga un título, eh, siempre va a estar por detrás de la satisfacción personal de saber que esa persona está sana y siempre antepongo la salud a los resultados, lo cual competitivamente tampoco nos vamos a engañar, se limita, ¿no? Cuando se me pregunta si el culturismo de competición es compatible con la salud, uh, si soy muy honesto, diré que precisamente el culturismo de competición lo que tiene que tratar es de minimizar los efectos sobre la salud que la propia actividad tiene de manera intrínseca, ¿no? Y esto no es sencillo, por tanto es incompatible con la salud. Ahora bien, ¿en qué grado y término vamos a determinarlo con nuestros hábitos y con nuestros cuidados y con los riesgos que decidamos asumir? Evidentemente, cuando hablamos de culturismo de competición al máximo nivel, hablamos de química, de dietas extremas, en muchas ocasiones pueden llegar a ser carenciales, y hablamos de la exposición a una cantidad de fármacos cuyos efectos van a ser tremendamente perniciosos para el riñón, para el hígado, desde el punto de vista de hipertensión, desde el punto de vista hematológico, desde el punto de vista hormonal. Van a provocar hipertensión, van a provocar un aumento del plasma sanguíneo y también de la densidad de la sangre, un aumento del hematocrito, un aumento de la tensión arterial, un aumento del trabajo orgánico a nivel renal, a nivel hepático, sin duda alguna, y esto puede traer una serie de consecuencias, de hecho las trae, ¿no? Desde una tensión alterada, desde unas dimensiones cardíacas, en especial del ventrículo izquierdo, totalmente modificadas, que se adaptan a esa nueva demanda que le estamos haciendo a nuestro organismo, con otra serie de consecuencias a nivel cardíaco, a nivel funcional, la apnea del sueño, en fin, 200.000, ¿no? Y esto es una realidad y podemos ponerle todos los paños calientes que queramos. Yo siempre he defendido que cada cual haga con su vida lo que le dé la gana. Evidentemente hay otras sustancias que también son peligrosas, que también son potencialmente mortales, y el problema de esto es que genera muy poquitos elementos de alarma. Motivo por el cual mucha gente se excede, mucha gente no es consciente del daño que está produciendo hasta que este es irreversible o tiene el susto gordo. El susto gordo pues se puede al final traducir en un problema hepático severo, desde una cirrosis a un tumor, una rhabdomeliosis o un fallo importante en el riñón, una dislipemia galopante que pueda al final generar tal cantidad de ateroma que pueda conducirnos a un evento cardiovascular severo o incluso letal, y que bueno, nos va a tener continuamente viviendo en el filo de la navaja. Vosotros sabéis, yo sufrí un infarto severo, producto a priori no del consumo de fármacos, pero evidentemente el consumo de fármacos, incluso en ese momento de mi vida en el que ya prácticamente estaba alejado de la competición y en el que, bueno, pues no contemplaba o no veía la necesidad de mantener determinados parámetros de tamaño, de calidad ni de definición, pues pudo contribuir sin duda alguna. Es decir, al final soy consciente de que la química nunca benefició mi salud y que pudo ser un elemento más que pudo conformar ese conjunto de circunstancias que me llevó al infarto. Fue un infarto muy severo, con unas consecuencias a nivel cardíaco muy importantes que me obligan a estar medicado para el resto de mis días, y afortunadamente puedo contarlo y la recuperación ha sido muy buena y mi capacidad cardíaca ya no está muy severamente deprimida como llegó a estar, sino, pues bueno, moderadamente deprimida, incluso casi rozando, porque no va a estar normal, pero bueno, casi rozando la normalidad.
En todo este proceso, mi primera, digamos, preocupación fue sobrevivir y más adelante fue poder caminar, porque yo quedé sin poder caminar. Después fue recuperar cierta normalidad en mi vida, porque en principio se hablaba de trasplante, luego se hablaba de implantar un desfibrilador, etcétera, etcétera. Al final no ha hecho falta de momento, insisto. Esto puede cambiar mañana perfectamente. Soy consciente de que he limitado mi vida, de que no voy a vivir tanto. Y soy perfectamente consciente de que, bueno, pues mi calidad de vida también puede verse muy condicionada, no a corto plazo quizás, pero a medio y a largo pues hay muchas posibilidades, ¿no? Hablo de mi experiencia porque parece que todo esto lo vemos todo muy lejano, ¿no? Pero estas cosas pasan, estas cosas llegan. Negar la mayor no tiene ningún sentido. Decir, es que se no hacían las cosas bien. Bueno, pues me vais a perdonar, es una tontada gigantesca, o sea... yo me hacía análisis de sangre, yo llevaba unos ciertos controles, yo me hice un ecocardiograma, me hice un electrocardiograma, me hice una prueba de esfuerzo justo antes de que me dieran infarto, pocas fechas anteriores, y estaba por encima de la media en cuanto a rendimiento, todo estaba perfecto, no tenía hipertensión, me había sometido a varias cirugías, por lo cual había llevado un control periódico de cuál era mi nivel de coagulación, etcétera, y todo estaba en orden. Y ahí tuve ese evento, ¿no? Cardiovascular, insisto, muy, muy grave, muy severo, que me estuvo prácticamente un mes ingresado, casi 10 días en la UCI, algo que es anormal o anómalo en un infarto, ¿no? Pero el mío no fue el infarto, fue el infartazo. Esto os puede pasar a cualquiera. O sea, el que piense que por tomar poca química o por tomarla poco tiempo está exento, se equivoca. Entre otras cosas porque podemos tener patologías ocultas que no conocemos, que en un análisis rutinario de sangre evidentemente no van a salir. Tened bien claro que el objeto de la medicina es un negocio ahora mismo, ¿vale? Y aunque el juramento de los médicos y tal vaya condicionado a preservar la salud, el bienestar, no sé, chorradas, al final están limitados en la pública por el presupuesto y en la privada también por el presupuesto. Lo cual significa que rara vez te van a hacer un análisis de sangre completo, un control eficaz, completo y a todos los niveles. Hay muchísimas patologías ocultas que no duelen, que no molestan, que serían fácilmente detectables mediante un análisis de verdad, midiendo troponina, tropombina, velocidad de sedimentación, tipos de coagulación, índice aterómico, los índices tumorales, el perfil lipídico te lo sacan siempre, ¿no? Pero casi es, no te voy a decir lo de menos, pero es una cosa, bueno, muy evidente. Hay otras cosas que están ocultas que no se piden, ¿no? Y que sería muy interesante saber. Hay poca alarma, hay poca alerta con tema de vitamina D, con tema de vitamina B12 muy alta. La ferritina no te la miren nunca a hombres jóvenes, que somos precisamente los hombres los que normalmente la tenemos más alta y que puede desembocar un problema hepático muy severo o incluso en la muerte, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Pues porque desgraciadamente de vez en cuando aparecen en internet noticias como la que acabamos de saber de Alfredo, que nos abren los ojos o deberían abrirnoslos, ¿no? Tengo un cliente que hace relativamente poco, él venía a prepararse, quería continuar con la química. Desde mi punto de vista dije que era absolutamente innecesario, absolutamente contraproducente y que suponía asumir unos riesgos que en su situación él no va a competir no va a competir. Y que, pues yo entendía que para tener un físico bonito, que se le viera grande, etcétera, no era necesario. Él no estuvo de acuerdo y decidió hacerlo pues por su cuenta de riesgo, con otra persona, bueno, como fuera, es lo de menos. El caso es que al final se produjo lo que yo le advertí que podía llegar a pasar, ¿no? Entonces tuvo un accidente cardiovascular. Afortunadamente en su caso fue algo leve, que no va a dejar secuelas ni consecuencias, perfectamente transitorio, pero que pudo haber sido muy grave, ¿no? Y esa moneda se lanzó y tuvo la suerte de que se le salió cara, pero le podía haber salido cruz. Actualmente se arrepiente de haberlo hecho. Evidentemente se ha replanteado toda su relación con el deporte, no solo con el culturismo, sino con el deporte en general, y vuelvo a llevarle yo. Ojo, no quiere decir esto que si yo le llevo sea una garantía de nada. Le puede volver a pasar si volvemos a cometer los mismos errores, e incluso sin cometerlos. Es decir, es tirar una moneda al aire. Yo no soy un negacionista de la química.
con la misma naturalidad que admito que la he usado, admito que es necesaria si queremos llegar a ciertos niveles de desarrollo. Eso no nos priva, evidentemente, de llevar una dieta muy bien pormenorizada y muy bien planificada, de que el entrenamiento tiene que ser inteligente y duro. Y digo inteligente y duro porque solo duro no me sirve. Y solo inteligente tampoco me sirve. Tiene que ser ambas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a negar la mayor. Amigos natis, yo os aplaudo, os felicito, tenéis mucho mérito por hacer bien las cosas desde el punto de vista de salud, pero desde el punto de vista de esfuerzo hacéis exactamente lo mismo que la gente que va con química, por lo menos aquellos que quieren competir y hacer un papel interesante, ¿no? Es más, siempre he defendido y sigo defendiendo que la química en el fondo te proporciona unas habilidades extra que te van a permitir entrenar más duro, comer más y descansar menos. Punto pelota, esto es lo que hay. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que todo el entorno anabólico y a nivel endocrinológico pues va a estar hiperestimulado. Desde el punto de vista de salud, os doy mi opinión. Yo no puedo animar a nadie a consumir química. Puedo decirte hasta dónde puedes llegar si no la consumes y hasta dónde puedes llegar si la consumes. Teniendo muy claro que el riesgo lo vas a asumir tú y que es un riesgo que existe, que es un riesgo real y que no todo el mundo va a reaccionar igual. Por lo tanto, hay una imponderable que es tu propia tolerancia orgánica. Hay gente que tiene genéticamente una tolerancia increíble y gente que a la mínima empieza a padecer efectos secundarios indeseables, desde ginecomastia a hipertensión, acné, problemas del sueño, depresión, etcétera, ¿no? Yo nunca tuve reacciones especialmente negativas, nunca he tenido ginecomastia, nunca he tenido episodios de acné significativos. Sí que tenía alguna dificultad en el sueño, pero bueno, tampoco he tenido nunca apnea, ni cuando me han hecho las pruebas. En fin, todo estaba bien, el corazón estaba bien. Sí que tenía el hematogrito ligeramente alto, las enzimas hepáticas ligeramente altas, pero bueno, nada que supusiera en ese momento un riesgo para la salud. El hematogrito alto por sí mismo no es tanto un problema, sino que refleja que hay una causa que sí puede ser un problema. Y un hematocrito alto significa una mala oxigenación en sangre. Es decir, tu cuerpo se adapta, no recibe suficiente oxígeno, con lo cual multiplica la cantidad de glóbulos rojos capaces de transportar oxígeno para paliar esa deficiencia. Y claro, la deficiencia, ¿por qué está causada? Pues puede ser por un problema cardíaco, puede ser por un problema respiratorio, apnea o una hipertrofia del ventrículo izquierdo que limita la frecuencia de eyección del ventrículo izquierdo, por lo tanto la capacidad de bombear oxígeno y nutrientes al resto del organismo, y esto debe ser compensado. Y esto es lo que hay que mirar. Esto es lo que hay que mirar y esto es con lo que hay que tener cuidado. Soy absolutamente, lo digo desde ya, o si acaso alguien quiere decir, para aquellos que trabajan conmigo ya lo saben, pero aquellos que se lo estén planteando, yo nunca os voy a decir no uséis química, os voy a decir cómo creo que debéis usarla y os voy a dejar muy claro que el riesgo lo asumís vosotros. Pero soy absolutamente, radicalmente, totalmente contrario al Blast and Cruise, que se ha puesto de moda en los últimos años. Creo que genera más problemas que beneficio, creo que es un riesgo que nadie debe asumir. Nadie, Cuando digo nadie es que si mañana clasificas para Olimpia te voy a decir lo mismo. O sea, nadie debe asumir, salvo que estés dispuesto a morirte, ¿vale? Porque puede pasar. Entonces, para mí el Blast and Cruise es una opción, no es una opción, perdón, si vosotros lo consideráis como algo necesario, como algo me parece muy bien. Si me lo vais a plantear a mí, yo os voy a decir que no, y normalmente me negaría a llevaros si queréis hacer un Blast and Cruise, que básicamente es estar enchufado todo el año. Alternativas, TRT, para mí en general tampoco es una opción. Y os voy a explicar por qué. Al final una TRT en el 90% de los casos esconde una adicción a los esteroides anabolizantes y tampoco es una TRT. Una TRT, que es una terapia de reemplazo, pues supone la adicción de 125 o 200 o 250 miligramos de testosterona cada 15 días aproximadamente. Y sobra material con eso. O sea, creedme, sobra material. Ya estáis incluso ligeramente por encima de lo que sería una dosis fisiológica. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie hace eso. La mayor parte de la gente se mete 250 miligramos a la semana y hay gente que más. Y llama eso una TRT. Eso no es una TRT, eso es un monociclo. Ya está, un monociclo de testosterona y punto. Lo podéis disfrazar como queráis, etcétera. Entonces, tiene todos los beneficios que desde el punto de vista anabólico estáis buscando, evidentemente, de sostenimiento de la masa muscular, del nivel, de la vascularización, de un porcentaje relativamente bajo de grasa, etcétera, etcétera. Mantenernos enchufados, os mantiene emocionalmente, pues, bueno, muy positivos, muy para arriba y tal. Pero también tiene
todos los efectos secundarios que la química pueda conllevar, en este caso la testosterona, desde el aumento de la tensión arterial, el aumento del trabajo renal, el hematocrito alto, la hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, porque sabéis que tiene pues una capacidad tiene receptores androgénicos a punta pala y crece, ¿vale? Entonces la hipertrofia benigna del ventrículo izquierdo es un fenómeno, no te voy a decir que sea frecuente, es que es súper frecuente en culturistas de competición, incluso sin química, con química ya ni hablemos. En fin, todo esto nos lo comemos, probable dislipemia o alteración del perfil lipídico, etcétera. ¿Que es un riesgo menor a estar enchufado en un Blast Ancuris a estar a estancas? Pues sí, es un riesgo menor, sigue siendo un riesgo, y para mí sigue siendo un riesgo que para la mayoría del usuario medio pues no es aceptable. Es decir, para mí hacer una TRT a un chaval de 25, 28, 30, 32, 35 años, 40 años si quieres, no tiene demasiado sentido. Yo me lo planteé en su momento, pero iba ya camino de los 45 tacos. Es decir, yo ya soy un señor mayor. Entonces estoy mucho más cerca de los 50 que de los 40. Y eso implica pues bueno, que tuve que tomar una serie de decisiones. No es que me arrepienta de ellas, pero sé positivamente que no contribuyeron precisamente a mejorar mi salud. Hay que ser realistas, ¿no? Y en el fondo es con, digamos, lo de siempre, la necesidad emocional de sentirte grande, sentirte fuerte, de seguir destacando, de mantener una cierta calidad muscular, etcétera. Desde entonces no he tomado nada, voy natural. Y bueno, pues es una decisión que evidentemente está condicionada por mi situación. Evidentemente no mantengo la masa muscular que tenía, ni el peso corporal que tenía, de hecho para mí es nocivo, etcétera, ¿no? Pero bueno, que se puede. Vamos a ir sintetizando. Lo que os quiero decir es que de alguna manera tendréis que priorizar una de las dos cosas tarde o temprano, salud o desarrollo. Si lo hacéis muy bien y sabéis marcar las pautas del tiempo, vuestra longevidad competitiva y vuestro físico va a ser brillante y lo podréis mantener durante mucho tiempo. Pero, como dije antes, es una decisión que tenéis que hacer vosotros y con todas las consecuencias. Estas cosas pasan, Es decir, el que piense que la química, el que os venda que la química no hace daño, es maravillosa, las sensaciones son estupendas y no te va a exigir nada a cambio, os está mintiendo o os quiere vender, evidentemente. La química es peligrosa, la química va a tener efectos secundarios, la química hay que vigilarla y podéis minimizar los efectos secundarios y sobre todo el riesgo que asumís pues haciendo las cosas bien mediante un análisis de sangre, etcétera, etcétera. Si es que a pesar de todo decidís usar química. ¿Que no decidís usar química? Como es mi caso, yo no es que lo haya decidido, es que ahora mismo evidentemente es incompatible con la salud, o por lo menos la pone en un equilibrio difícil. Y como no me merece la pena el riesgo, es decir, no voy a competir ya más, mi vida competitiva pues llegó hasta donde llegó, hice lo que tenía que hacer, creo que no se me dio mal, nunca fui un superclase tampoco, ni lo voy a ser en el futuro, muchísimo menos, ¿no? Entonces no tenía ningún sentido. Hay más vida más allá del culturismo de competición, afortunadamente. En estos momentos no echo de menos nada. Claro que me gusta verme pues con 108, 110 kilos, claro que me gusta verme gigante, pero sobre todo me gusta verme. Entonces yo decidí no usarlo y el que lo quiera usar, yo simplemente quiero hacer hincapié en que me parece perfectamente normal, me parece perfectamente legítimo. Es una elección personal que cada uno tiene que valorar y si así lo decides porque es lo correcto. Pero dentro de ello, por favor, haced las cosas con cabeza y si tenéis un preparador, procurad que sea alguien con cabeza y que no anteponga el hecho de que ganéis o no una medallita para promocionarse, captar clientes, etcétera, porque al final lo hace poniendo en juego vuestra salud en muchos casos. Hay veces en las que es necesario parar, en las que es necesario no consumir, en las que es necesario recuperarse y esto sí que me da igual, cualquiera que os diga lo contrario os está mintiendo y punto, ya está, no hay más.